Génesis 1:1. Quien lo tiene me dice un fuerte amén. Amén. Listo, muy bien. ¿Qué dice Génesis 1:1? Léelo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, hasta ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi tema como central es acerca del amor. Acerca del amor. ¿Y por qué acerca del amor? Porque dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que creó todo lo que para nosotros hoy es visible, hoy lo que usted hoy puede mirar, puede tocar, Dios lo creó por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Él lo creó. Y es algo tan maravilloso porque yo nunca había visto un cielo tan azul como el cielo que se ve acá. Yo en Colombia siempre había visto un cielo con muchas nubes, ¿sí? Y un cielo con nubes negras, pero nunca habíamos visto un cielo tan azul. Y cuando yo llegué acá y mirar los cielos y yo decía, ¡ay! Es increíble, no hay ni una nube. No hay ni una nube. Y para mí eso era asombroso. Pero cuando nosotros hablamos acerca del amor, decimos, Dios, gracias porque tú creaste todo esto por amor a nosotros. Y también dice la palabra que antes de que fundase los cielos y la tierra, antes de que todo esto fuese hecho, ya había colocado nombre a cada uno de nosotros. O sea que antes de crear esto, Él ya sabía que cada uno de nosotros nos íbamos a llamar Pepito Pérez, Fulanito, José, ay, de nombre tan bonito, ¿cierto? Ángel, ¿sí? Todos, ya Él sabía. Y para mí eso es increíble. Yo decía, wow, o sea, antes de que Dios crease las montañas, antes de que Dios separase, porque dice la palabra que en Génesis empieza a aclarar y en Génesis empieza a hablar cómo Dios creó la tierra, cómo creó el sol, cómo creó la luna, cómo creó al ser humano, porque hoy en día las teorías del ser humano no es del Homo sapiens. Yo quiero que eso lo tenga usted claro. Usted no nació del mono. ¿Que algunos tienen cara de mono? Claro, es diferente, ¿cierto? Algunos tenemos cara de monos, es diferente, pero no nacimos de los monos, de la evolución del mono. No, que usted iba, no, nada. Y hay otros también, hay otra teoría acerca del Big Bang, ¿cierto? Que fueron dos moléculas que estaban en el espacio, chocaron entre sí y ¡puf! Se creó todo. Y una de esas moléculas cayó al agua, piqui, y del agua salió el hombre caminando. Entonces, son teorías que uno dice, es ilógico. Pero cuando la palabra nos narra y nos empieza a hablar acerca de cómo Dios nos creó, cómo Dios creó eso por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y hoy quiero titular esta prédica, la carta. Yo no sé si usted alguna vez hizo una carta a su esposa, a su novia, a su, no sé, su pareja, qué sé. ¿Sí? En el colegio, ¿cierto? Porque anteriormente no había tanto el celular, ¿sí? En nuestra época no había tanto, bueno, nosotros no somos tan viejos, pero estamos en la época del siglo XXI donde se creó la tecnología, el tema del celular, pero anteriormente para nosotros era escribir, ¿cierto? Y eso del Messenger y todo eso era algo boom. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a conquistar a mi esposa, con esto la maté, con esto mejor dicho ¿cierto? ¿Y sabe qué hice? Yo veía un árbol y ese árbol tenía unas hojas grandes, pero unas señoras hojas gigantes. Y yo cogí una hoja de esas verde y cogí y empecé a escribirle encima de la hoja. Eso le escribí, después la pegué como una cartulina, le sellé con cinta para que no entrara aire y se secara y se la entregué. Y ahí viene ella cómo quedó. Me flechó, ¿cierto? Y wow. Entonces, para llegar a hacer una carta, ¿cierto? Se necesita un esfuerzo, ¿cierto? Y se necesita una creatividad. Para usted, cuando usted empezó a imaginarse, cuando usted le hizo, ay, Rosatulia, ay, te amo tanto, Rosatulia, quedaría y bajaría la luna, ¿cierto? Y haría muchas cosas por Rosatulia. Pero hoy en día usted ya no está con Rosatulia,
Está de pronto solo, o está con Ana, o está con Pepita, ya no está. Pero para crear eso, tuvo que haber una creatividad, ¿cierto? Y asimismo, Dios fue creativo con nosotros. Y eso es lo más interesante y lo más hermoso. Dios fue creativo. Nosotros empezamos diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. De Él fue todo, todo hecho. Pero hoy Satanás pretende imitar, porque Él imita. Él no es capaz de crear. Dios creó todo. Creó al ser humano, creó al hombre, creó la naturaleza. Satanás no puede crear. Porque inclusive quien hizo a Satanás fue Dios. Porque Satanás era un ángel. Y en él hubo codicia. Él quiso parecerse a Dios. Y por eso entró codicia en su corazón y lo separó. Y Dios le dijo, mira, arrepiéntete. Arrepiéntete y borrón y cuenta nueva y no pasa nada. Él no se arrepintió. Simplemente dijo, no, ¿sabe qué no? Y Dios lo sacó de los cielos. Y él vino a morar en esta tierra. Entonces, por eso nosotros es importante tener claro que Él no es creativo. Él siempre lo va a engañar a usted con lo mismo. Con lo mismo. Él siempre lo va a engañar a usted con la misma mentira, que usted no puede, que usted es un bruto, que usted no sabe, que la gente se va a burlar, que usted no puede. Siempre Satanás va a hacer lo mismo. Porque Él no es creativo, ¿cierto? Porque la creación viene de parte del Señor. Pero cuando nosotros hablamos esto, hay una carta que Dios hizo exclusivamente para ti. Y la carta que yo le hice a mi esposa, al sol de hoy, todavía se mantiene. Y ya llevamos nosotros 8 años de casados. Yo se la entregué a ella como a los 9 años. Ya lleva, y esa carta se conserva. Es increíble y se mantiene. Y uno alcanza a leer lo que dice. Y mire esta carta que fue creada y fue hecha para usted, para cada uno de nosotros. Dios hizo una carta. Y la carta dice lo siguiente. Yo quiero que vayan a Mateo 7, del 7 al 12. ¿Mateo qué? ¿7? Mateo 7, del 7 al 12. Amén. Y la carta sigue, arranca diciendo lo siguiente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Y esta es una carta atrevida. Esta es una carta atrevida para nosotros. Y imagínense que cada uno de nosotros hiciera hoy una carta a su esposa, ¿sí? O a su novia, que usted le hiciera una carta. Y que la carta arrancara diciendo, Rosa Tulia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué creen que esa Rosa Tulia irá a hacer? Oye, a este me lo voy a aprovechar. Porque mire, dice, pedid y se os dará. ¿Qué va a hacer Rosa Tulia? Pedir. ¿Cierto? Pedir. Y dice, buscad y hallaréis. ¿Cierto? Porque nosotros, las mujeres, y aquí va al único soltero que está acá en nuestra sala. En libertad. Por el momento, sí, estás libre. Piénsalo por un momento. Las mujeres se preparan
con su belleza, ¿no? Que se vistan bonito, que huelan bonito, que no sé qué. Usted y yo, bueno, no usted, voy a hablar de usted. Usted no se va a preparar que si está bonito, que no. Usted se tiene que preparar es con... En mi país aprendí a utilizar el don de la palabra. No tenía tanto recurso. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque a una mujer siempre, o en su casa, o en su hogar, a su esposa, a mi esposa, ella tiene que estar segura de que yo voy a sustentarla. Tiene que estar segura de que yo la voy a proteger. Tiene que estar segura de que yo no la voy a dejar aguantar hambre. ¿Cierto? Entonces, cuando esta carta arranca diciendo, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Claro, ella de una vez, la Rosatolia de una vez lo que va a hacer es que se va a aprovechar y va a decir, todo lo que está ahí, claramente yo lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros pidamos y se os dará. Que busquemos y hallaremos. ¿Cierto? Vamos a llamar y se os abrirá. Pero nosotros es lo que menos hacemos. Porque esto tiene un sacrificio. Tiene un sacrificio. Y ahora sí, dejando la Rosatulia a un lado, vamos a andar en la palabra. Cuando la palabra dice pedí y se os dará, ahí es donde nosotros tenemos que buscar al Señor por medio de las Escrituras. Porque yo no le puedo pedir a un desconocido, ¿o sí? Yo no le puedo pedir a un desconocido. Yo sé que si la esposa aquí de mi hermano viene y le dice con confianza, necesito tal cosa y tal cosa, él no le va a negar. Porque él la conoce, porque él sabe la necesidad, ¿cierto? Si nosotros nos acercamos al Padre y le decimos, Señor, es que sabe que necesito para un par de zapatos. Mire, algo tan simple que puede ser como unas medias. El Señor lo dará. El Señor lo dará. Un plato de comida, el Señor lo dará. Mire, meses atrás yo decía, y Señor, vea, tengo tantas ganas de comerme un pescado. Pero unas ganas de comerme un pescado como apanadito, como no sé. Y yo le dije eso al Señor, como apanadito. Y ya la demora fue yo haberlo pensado porque estaba en mi trabajo, sonó una llamada. Uy, ¿quién será? Ay, vecino, imagínese que hoy quiero invitarlo a almorzar, a que nos comamos un pescadito. Ay, yo de una, claro que sí, claro que sí. De una vez yo le dije que sí, y ese día me comí como unos 5 pescados. Porque, mire, y algo tan pequeño, pero si yo no tengo una relación con mi Padre, si yo no tengo una relación con Dios, ¿a quién le voy a pedir yo? Y dice también, no solamente pedid se os dará, buscad y hallaréis. Amén. Busquemos. Y aquí en esa búsqueda no solamente es algo superficial, sino que hay que ahondar. Hay que meternos un poco más. Averiguar, venga, Dios, ¿será que esta es tu voluntad? ¿Será que esto es realmente lo que tú quieres para mi vida? Porque ¿qué pasa? Cuando hay dificultades, cuando hay aflicción, cuando nosotros estamos pasando por ansiedad, cuando nosotros estamos pasando por depresión, por enfermedad, ahí es donde nosotros la palabra, mire, y saben, en esta cita, esas del 7 más o menos al 8, 9, ahí no está hablando ni Pedro, ni Juan, no está hablando ni los discípulos, ahí está hablando Jesús. Jesús es el que está hablando eso. Y Jesús, cuando Él habla, Él cumple. Y dice que pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Mire esto tan valioso. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Se le abrirá. O sea que nosotros, la palabra prácticamente nos está diciendo, pidan al Señor. Busquen al Señor. Busquemos al Señor. Cuando tengamos por ansiedad, cuando estemos pasando por depresión, cuando estemos pasando por sufrimientos, cuando estemos pasando por debilidades, ahí es donde nosotros tenemos que buscar al Señor, porque Él nos va a ayudar. Dice la palabra que Él nos ayudará, y ahí es donde nosotros tenemos. Pero también dice la palabra que si no recibimos, es porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Eso que tú le estás pidiendo al Señor,
Uno, te edifica, edifica a los demás y le agrada al Señor. Si esas tres cosas se unen, te aseguro que el Señor le va a dar. Pero si eso no le agrada al Señor, ¿por qué? Y aquí ahorita vamos a ver un ejemplo real. Y el maestro no solamente les dice, mire, él les dice, pidan, hágalo. Pero aún así, los que estaban escuchando no entendían. Aún así los que estaban escuchando decían, pero ¿cómo así? Y mire lo que dice más abajito. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y ese es un ejemplo real. Él lo aterrizó. Y ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar nuestra vida. Nosotros tenemos que tener claro que, mire, y dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí nosotros tenemos que buscar y pedir al Señor y decirle, Señor, ¿realmente esta es tu voluntad? ¿Realmente tener un carro 0 kilómetros es tu voluntad? Amén. ¿Cómo sabemos eso si nosotros no tenemos lo que les decíamos, una relación con el Señor? Y mantener una relación cuesta. Porque no nos queremos levantar temprano, porque no queremos leer la palabra, porque no queremos orar, porque si es más fácil tal vez ir a perder el tiempo en otros lugares, en otras cosas, que realmente buscar la palabra. Y créeme que levantarme a las 5 de la mañana a hacer un devocional con este frío tan tremendo, eso es un sacrificio que hay que hacer. Pero cuando tú amas, a ti no te importa. A ti no te importa. Porque cuando usted ama, y acuérdense del amor, acuérdense de la carta de Rosatulia, ¿cuántas veces qué hizo usted? ¿Qué no hizo usted? Por conquistar a la Rosatulia. ¿Qué no hizo? Trepó, hizo por allá, se fue. Mire, cuando yo conquisté a mi esposa y yo me hacía el valiente, ¿no? Eso no se hace el valiente. 10 de la noche, allá en Ciudad Bolívar. Peligroso, 10 de la noche. Y ella me decía, no, ya vete, no, es que la gente me conoce, los ñeros me conocen. Y cuando uno se iba, los que corren. Y uno ve, alguno lleva y uno toca ahí. Y cuando uno llega allá, están eso. Y uno, ¿cómo te fue, mi amor? No, bien, los ñeros me conocen. ¿Cierto? Y uno hacía lo que sea por conquistarla, ¿cierto? Pero hoy yo quiero invitarlo a que usted y yo busquemos al Señor, a que esas promesas, eso que Dios nos está diciendo, pidan, se pueda cumplir. Eso que usted diga, Señor, es que quiero que abra esta puerta de bendición, se pueda abrir. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tratar de buscarlo a Él, tratar de buscarlo. Pero no solamente eso, Dios siempre, escúchenme bien, Dios siempre va a responder. Él no es como nosotros. Dios siempre va a responder. Lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que tratar de tener esa espera. Porque esperar es tan feo. La paciencia es tan feo. Porque uno quisiera que todo fuera ya. Como en internet. Usted busca en internet cómo hacer una receta con pavo. ¡Pum! Aparece el tiro. Cómo destruir o cómo desarmar. ¡Pum! Aparece de una vez. Pero a nosotros nos gustaría que con Dios fuera de esa manera. Señor, dame esto. ¡Pum! De una vez. Señor, quiero esto. ¡Tan! Señor, cambia esto. ¡Tan! No funciona así. Porque dice que es conforme a su propósito. Dios dará conforme a la voluntad de Él. Dios dará conforme al propósito que tú y yo tenemos. Si el propósito suyo es ir a las misiones, es ir a otro país, es ir a conocer, es ir a hacer, ya arrancamos por lo menos en tener un pasaporte, ya por lo menos estamos mirando, venga, allá qué idioma hablan, qué moneda tiene, qué peso manejan.
Todas esas cosas nosotros tenemos que ir analizando, porque si es la voluntad de Dios, llegaremos. Amén. Pero si no es la voluntad de Dios, Él también responderá. Él también dirá a nosotros, nos dirá y traerá paz y tranquilidad a nuestras vidas. Porque quien quita que el Señor también nos saque a los que están acá. A nosotros nos sacó y a ustedes también los sacó y los trajo acá. Pero quien quita que el Señor de acá los saque para otros lugares. No sabemos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar listos. Diciendo, Señor, yo quiero realmente hacer tu voluntad. Pero capacítame. Señor, yo quiero. Pero por medio de esa capacitación nosotros tenemos que andar en las Escrituras. Tenemos que saber cuál es su propósito. Mire, le aseguro, usted no solamente viene a comer, a ir al baño y a dormir. No, eso es una vida aburrida. Eso es algo aburrido que usted solamente... Yo no sé si usted alguna vez ha analizado el que usted vaya a su trabajo y vuelva a su trabajo. Al otro día vaya a su trabajo, llegue a su trabajo. Llegó un fin de semana, no pasó nada. Y usted vuelva. ¿No le parece eso aburrido? Amén. Eso es súper aburrido. Se convierte en una rutina maluca. Pero cuando nosotros estamos encaminados en la palabra, cuando nosotros estamos encaminados en el propósito de Dios, Dios empieza a mirar. Mire, les doy una experiencia propia. Nosotros antes de hacer esto que es iglesia, antes de esto que es predicar, antes de atrevernos a abrir una puerta y que la gente diga, uy, este man está loco, porque está predicando, antes de que ustedes llegaran, nosotros le predicamos, yo le predicaba a mi esposa, pero mi esposa estaba allá. Yo predicaba. Y le predicaba a los que estaban ahí. Pero ¿quiénes estaban ahí? No había nadie. Antes de hacer esta locura, antes de montarnos en esto, nosotros decíamos, Señor, ¿será que esto sí? ¿Será que esto sí, Señor? ¿Será que realmente vamos a hacer nosotros esto que es iglesia? ¿Será que nosotros realmente vamos a hacer eso? Pero ¿qué pasa? El Señor viene capacitándonos a nuestras vidas. Viene y empieza a estudiar. Venga, miremos. Venga y hagamos esto. Analicemos. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Pero no solamente se convierte en esto acá y allí, para acá. Y cuando nosotros antes de abrir esto, ¿sabe que para nosotros era un fin de semana? Aburrido. Para nosotros era un fin de semana aburrido. Nosotros decíamos, oiga, qué pereza, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo en nosotros que el Señor ya había puesto. Y era predicar. Y nuestra vida nos estábamos agotando física y espiritualmente. Pero ahora que llegan ustedes, ahora que llegó esto, ya nuestra vida no es aburrida. Nuestra vida es alegre. Es alegre, ¿por qué? Por amor a ustedes. ¿Y sabe también por qué? Porque ahora los fines de semana tenemos que atender a fulano, tenemos que montar una prédica, tenemos que estudiar para eso, tenemos que estudiar para el discipulado. Ahora es genial. ¿Que es más trabajo? Sí. Pero se siente uno en el propósito de Dios. Se siente uno lleno. Porque nosotros llegamos el fin de semana y para nosotros el fin de semana es lo mejor. Porque tenemos que atender a los niños, porque tenemos que predicarles a los niños, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que hacer una cosa. Pero también en el transcurso de la semana tenemos que prepararnos. Porque no solamente yo cojo la Biblia cuando voy a hacer un sermón, no solamente la voy a coger 2 horas antes. Y tengo que predicar, toca hacer esto rápido. No, esto lleva preparado semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Y hay sermones que están montados desde hace rato. Porque esa es mi responsabilidad. Y eso fue a lo que el Señor me llamó. Que es a predicar a otras personas, evangelizar, poder hablarle. Pero para ello nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, nuestras vidas, y cada uno de nosotros tenemos esas vidas y tenemos esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos escalando por ello? Y miren, no solamente eso, no solamente habla el Señor esto. No solamente dice, pidan. Porque Él dice, no, pedir es chévere. ¿Cierto? Pedir es chévere. Que le den es chévere. ¿Cierto? Y el Señor pide y muestra el ejemplo. ¿Acaso usted que no sé qué? Y si usted está en la voluntad del Señor, Dios le dará. Pero mire el gran reto y la gran responsabilidad. Está en el 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Aquí la risa ya se acaba un poquito, porque cuando alguien le pida un favor a usted, cuando alguien le diga, ayúdeme, ¿cuál es su responsabilidad? Ayudar.
Esa es la cuestión. Cuando alguien le diga a usted, venga, usted me podría hacer esto, hágalo. Si está en su poder y si está en su capacidad, hágalo. Si usted tiene la capacidad de ayudar al prójimo, no sé, dándole dinero, hágalo. Si usted tiene la capacidad de ayudar al prójimo dando un mercado, hágalo. Pero si usted tiene la capacidad de orar por otro, hágalo. Y esto es lo que no nos gusta. A nosotros solamente nos gusta que nos den. Recibir. Somos como las ovejitas. Bendíceme, dámeme, yo quiero, ¿cierto? Somos como las ovejitas. Pero para dar, ahí es donde nos cuesta. Ahí es donde nos cuesta. Ahí no queremos ayudar al prójimo, no queremos ayudarle. Y esta es la responsabilidad del Señor. Si el Señor te da algún día, ¿quién quita de aquí? ¿Cuántos empresarios Amén. hay acá? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos empresarios hay acá? ¿Usted no se imagina que el Señor le dé 3 vueltas y usted sea el más rico? No sabe. Porque el propósito del Señor, no todos fuimos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser evangelistas. No todos somos llamados a ser arquitectos. Pero ¿quién quita que los de acá fueron llamados algunos a ser administradores? No sabemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar listos. Pero cuando nosotros pedimos y si no recibimos, analice lo que usted y yo estamos pidiendo. Analicemos lo que estamos pidiendo. Si usted está pidiendo y no se recibe, es porque tal vez no puede que sea. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Yo me acuerdo que anteriormente, antes de conocer y tener una relación tan íntima con el Señor, yo quería una moto. Y juro que yo quería una moto y quería una moto y como sea, yo me endeudé, saqué acá, presté acá y tuve para mi moto. Fui y saqué mi pase y antes, mire lo que hace el Señor. Y yo era pero loquísimo por una moto. Yo quiero es una moto, yo quiero es una moto. Y me costó porque mi mamá no me quería prestar dinero, me metí en una cadena y saqué aquí y eso no comía casi, pero ahí yo quería tener mi moto. Y cuando la iba a retirar, pasó un motociclista así por al lado de nosotros donde yo iba con el bus y él iba a pasar. Y yo iba más contento. Y ese que pasó ahí por al ladito, yo dije, uy, así voy a cargar mi casco. Así yo voy a conducir. No, eso ya tenía la película. Y al ratico se hizo un trancón. ¡Pup! Yo dije, uy, ojalá no sea un motociclista porque el Señor ya me había hablado. El Señor ya me estaba diciendo, no es por donde usted quiere que es. Pero cuando nosotros se nos encamina algo y se nos mete algo en el corazón, es que tiene que ser así. No, es si Dios lo permite. Amén. Es si Dios lo permite. Y cuando llegué a donde había pasado el trancón, era el motero que había pasado. Una volqueta lo había atropellado. Y su cabeza quedó como cuando usted coge un poco de agua y la bota, la riega, así quedó su cerebro. Y yo ahí entré en shock. Ahí en ese momentico yo vi, yo no era casado, yo no tenía novia, yo vi mi ministerio, yo vi mi familia. Yo dije, ay, acá yo puedo perder todo. Y sabe que yo dije, nah, yo por allá no voy. Yo por allá no voy. Es más, ni siquiera voy a ir a recoger la licencia. No, yo por allá no voy. Pero ahí que pierde uno, tiempo, dinero. Y son cosas que uno hace a la ligera. Pero cuando el Señor realmente está encaminado en el propósito, Él sí o sí te va a hablar a las buenas o a las malas, ¿cierto? Pero Él te va a hablar. Años después que conocí a mi esposa, un día se me fue por ir y decir, oiga, yo tengo ese pase por allá, yo voy a ir a reclamarlo. Fui, es que vengo a reclamar. Uy, usted tiene un pase acá hace como de 5 años. Y yo me digo a la señora, no pagué esto y lo reclama. Oh, bueno. A los meses queríamos una moto con mi esposa. Y eso fue tan sencillo. A los 2 meses, ahí estaba la moto. Y la disfrutábamos y nos encantaba y nos gustaba mucho porque ese sí era el propósito de Dios. No era en ese instante. Y si ve, a la final yo conseguí una moto. No en el momento, no como yo quería, no la que yo quería, pero el Señor me la dio. Porque en ese momento había un propósito. ¿Y sabe yo qué hacía con esa moto? En ese momento nosotros éramos líderes de jóvenes y montábamos a todos los chinos ahí. Móntese 2, móntese 3 y llevémoslos para allá y hagamos no sé qué. Porque eso era
para el servicio del Señor. No era para mi deleite, no era para que las chicas me miraran, oh, se compró una moto. Y ahí sí se podía mandar, porque uno con moto ahí sí se sube la que, móntese nomás, muestre pierna y hágale, ¿cierto? Ese era mi pensado. Pero vea lo que Dios hace. Y así nosotros también tenemos que tratar de eso, mostrarle a otras personas. Porque esto es lo más duro. Esto es lo más difícil. Mostrarle a otras personas y enseñarle a otras personas lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero también bendecir a otras personas. Mire, ¿sabe qué es lo más difícil del cristiano? Y les soy honesto, lo más difícil del cristiano es, y esta es la mentira que todos caemos. Usted está pasando por una necesidad, usted está pasando por una dificultad, yo oro por usted. Y a la final, no ora el cristiano. Se le olvida. No ora. Y ahí, ¿a quién le estamos mintiendo? ¿A la persona? No, la persona va a quedar contenta porque va a decir, uy, este está orando por mí. A la final estamos mintiendo a Dios. Pero si usted no hace algo para solucionar eso, ¿sabe yo qué hago? Papelitos. Fulano me dijo, ay, yo lo de una vez, ahí sí como dicen acá, al tiro lo voy anotando. Porque a la final yo sé que se me va a olvidar. Pero ahí es donde cuando usted le pidan un favor, cuando usted tenga la oportunidad de dar la mano, hágalo. Porque el Señor dice arriba, muy clarito, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos por un momento. Le vamos a darle gracias, amado Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos motivas, Señor, a buscarte, Señor. Pero por medio de esa búsqueda, a pedirte, Señor. Si estamos pasando por dificultades, por necesidad, pidamos, dice tu palabra, pidamos, porque tú lo darás, a tu tiempo lo darás, Señor. A tu tiempo tú lo responderás, Señor. Yo te doy gracias, amado Rey, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Rey, porque aquí hay futuros empresarios, Señor. Gracias, amado Rey, porque aquí hay pastores, predicadores, Señor. Gracias, amado Rey, porque vamos a mostrarle al mundo, Señor, quién eres tú. Y este es el verdadero evangelio, Señor. Mostrarte a ti a través de nuestras vidas, Señor. Permite, amado Rey, que si estamos pasando por dificultades, por problemas de familia, Señor, si estamos pasando por escasez, amado Rey, por ansiedad, por depresión, dice tu palabra que pedid y se os dará, Señor. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, amado Rey, inclusive por los que no pudieron venir, Señor. Y entregamos esta palabra a ti, amado Rey, porque estas promesas son para nosotros, Señor. Pero la responsabilidad de cada uno de los que estamos acá es buscarte, Señor. Es escudriñar por medio de tus escrituras qué es lo que quieres para nosotros, Señor. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas, para cada uno de los que están acá, Señor? Pero también asimismo ser ejemplo para otras personas, que eso es lo más difícil, Señor. Ayúdanos a mostrarte, Señor, pero con hechos. Ayúdanos a mostrarnos con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a mostrarte a ti con nuestras vidas, con lo que somos, Señor. Ser ejemplo, amado Rey. Que cuando seas tú bendiciéndonos, Señor, cuando seas tú trayendo aquí a cada uno de nosotros abundancia, Señor, seamos iguales, amado Rey. Que cuando seas tú prosperándonos, nosotros seamos humildes, amado Rey, y tratemos a los demás también con humildad, Señor. Te pedimos, amado Dios Todopoderoso, que seas tú ayudándonos a escudriñar cada día más de tu palabra, Señor. Permite que en el transcurrir de nuestra semana, Señor, te busquemos, Señor. Permite que en el transcurrir de nuestra semana te podamos buscar, Señor, y anhelar tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor. Gracias por este momento, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.